Bienvenidos viajeros del tiempo. En este nuevo episodio nos trasladaremos al reino visigodo de Toledo en Hispania alrededor del año 554. Desde su llegada en el 507 hasta su abrupto final en el 711 a causa de la conquista musulmana de la península ibérica, los visigodos tuvieron que enfrentarse a no pocos problemas, tanto internos como externos, todo ello en un breve pero intenso periodo histórico que duró poco más de 200 años. A pesar de su caída, los visigodos dejaron un legado significativo en términos de cultura, derecho y estructuras sociales, que influyeron en los reinos cristianos posteriores durante la Reconquista. Acompáñame pues en este nuevo viaje a través del tiempo. Pongámonos en contexto. Los visigodos eran parte de los pueblos godos, originarios del este de Europa. A finales del siglo IV comenzaron a desplazarse hacia el oeste debido a la presión de los hunos. Inicialmente se asentaron dentro del Imperio Romano, pero tras la derrota romana en la batalla de Adrianópolis, en el 378, los visigodos recibieron tierras en el imperio como federados. En el 418, bajo el rey Gualia, se les concedieron tierras en la Galia, hoy Francia, donde establecieron su primer reino con Toulouse como capital. A medida que el poder romano declinaba, los visigodos, liderados por el rey Eurico, comenzaron a expandirse hacia la península ibérica a finales del siglo V. En el 507, después de ser derrotados por los francos en la batalla de Bouillé, los visigodos se replegaron hacia Hispania, estableciendo su capital en Toledo. Bajo el reinado de Leovigildo, del 568 al 586, lograron la unificación de la península al conquistar a los suevos, en el noroeste, y subyugar a otras tribus. Sería Leovigildo quien en el 576 establecería en Toledo la capital del reino visigodo en Hispania. Este Toledo estaba asentado sobre el antiguo Toletum romano, que en su época de mayor esplendor, la época augusta, ya contaba con un imponente acueducto, un circo máximo, un teatro y un anfiteatro. Hay que destacar que la mayor parte de estas construcciones históricas fueron desmontadas, siendo los sillares aprovechados y reutilizados para la construcción de otros edificios y para la muralla que rodea la ciudad. Durante el reinado de Leovigildo, se procedió a revisar el Código de Eurico, transformándolo en el Código de Leovigildo, con reformas tan importantes como la abolición de la prohibición de matrimonios mixtos entre visigodos e hispanoromanos. Pese al intento de Leovigildo de sintetizar las creencias arriana y católica, no será hasta la subida al trono de su hijo Recaredo I que se produzca un cambio de paradigma teológico para los visigodos de la península con su conversión al catolicismo en el año 587 y la imposición del catolicismo como religión oficial de su reino. Fruto de esta conversión serán algunas iglesias visigodas que aún hoy en día se conservan. El reino visigodo se caracterizó por una monarquía electiva, donde los nobles elegían al rey, lo que a menudo causaba inestabilidad política. Uno de los desafíos a los que tuvieron que enfrentarse los reyes visigodos fueron las constantes conjuras palaciegas por alcanzar el poder que los llevaron a continuos enfrentamientos fratricidas y que terminaron por minar y debilitar internamente su sociedad. Esto creó un caldo de cultivo ideal para que en el año 711 el reino visigodo, tras 200 años de permanencia en Hispania, cayera tras la invasión de los musulmanes liderados por Tariq ibn Ziyad, culminando en la batalla de Guadalete, donde el rey Rodrigo fue derrotado. Esta invasión marcó el fin del dominio visigodo en la península ibérica y el comienzo de la dominación musulmana.